mensaje, Señor, en obediencia a tu llamado, Señor. Yo creo, Señor, de que tú tienes grandes cosas para todo aquel que escuchará este mensaje. Algo se va a desatar esta mañana en sus vidas. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, de que grandes cosas vienen para tu pueblo. Y lo más lindo que sabemos que pronto tú vendrás por nosotros. Y estamos luchando, peleando la batalla para que siempre, Señor, estemos listos en cualquier momento que suene esa trompeta. Yo le pido, Señor, en esta mañana que por medio de su Santo Espíritu sea ungiendo a todos aquellos que escuchen esta palabra. A los amigos, que toque el corazón, que redarguye vidas, Padre. Sana a los enfermos, Señor. Rompe todo yugo del diablo, Señor. Tu palabra dice que la unción romperá el yugo. Yo te pido, Señor Jesús, que libertes a todo aquel que está cautivo, que libertes al drogadicto, que libertes al borracho, a la prostituta, que rompas con todo pecado, con toda atadura del diablo. En el nombre de Jesús declaramos libertad, sanidad y salvación en este día, Padre. Salva las almas, Padre. Salva las almas alrededor del mundo. Que cada predicador esta mañana, Señor, gane almas para tu reino, Señor. Porque yo sé de que tu mensaje tiene el poder para hacer grandes cosas. Yo te doy la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a predicar un momento bajo el tema fanáticos del Evangelio. Voy a entrar al tema rápidamente. No quiero tomarme más de 45 o 50 minutos, primeramente Dios. Amén. Mire, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo en este mensaje y vamos a tocar algunos textos, algunos versículos de que el Señor me daba por medio de su espíritu, a mi espíritu, para predicar el día de esta madrugada. Y yo estaba pensando que esa palabra fanático es una palabra de que muchas veces a mí me la han dicho y he escuchado a otras personas que se la han dicho. Esa palabra aún en el mundo a mí me la dijeron muchas veces, porque yo era fanático del fútbol, yo era un fanático de la pelota, un fanático del campo, un fanático de los partidos, de ver un equipo, de ver un club en mi país, un fanático de estar todos los días en el campo. Y me decían a mí, tú eres un fanático del fútbol. Y yo estaba loco por el fútbol. Yo vivía por el fútbol, jugué mucho tiempo profesional, viví mucho tiempo por el fútbol y era un fanático. Yo vivía, dormía con la pelota, comía con la pelota. Y yo recuerdo que mis padres se molestaban conmigo porque yo en todo momento quería andar esa pelota. Era porque yo tenía un amor desmedido más que los demás por el fútbol. Y por eso me llevó a grandes cosas en el fútbol. ¿Pero por qué? Porque era un fanático del fútbol. Pero quiero empezar con un versículo. Y quiero empezar explicando y mostrando por medio de la Escritura el pensamiento, la evidencia, el compromiso que el apóstol Pablo tenía cuando vino al Evangelio. Si es alguien que yo puedo predicar y decir que era un fanático del Evangelio, fanático de Cristo Jesús, fanático de la salvación, es el apóstol Pablo. Es un gran hombre de Dios. Todos saben de que el apóstol Pablo era un hombre que era muy estudiado, era un hombre que era muy capacitado, pero el Espíritu Santo le enseñó misterio. El Espíritu Santo cambió todo ese estudio para enseñarle la revelación. No es que el estudio fuera malo, no es que el estudio tampoco le estorbaba, al contrario, eso le ayudó para que el apóstol Pablo, el Señor lo llevara ante los reyes, capitanes, ante los grandes hombres de gobernación, porque era un hombre preparado. Y es importante la preparación, pero el apóstol Pablo no era guiado por la preparación, era guiado por un fuego, era guiado por un fuego dentro de su corazón, por un espíritu, por una hambre, por una pasión, por un fanatismo por el Evangelio, por un fanatismo por el nombre del Señor Jesús. Y yo creo en esta mañana de que el Señor va a levantar fanáticos del Evangelio ahí donde quiera que esté, en cualquier país del mundo. El Señor va a levantar fanáticos aquí en Estados Unidos, el Señor va a levantar fanáticos en Honduras, el Señor va a levantar fanáticos en Ecuador, en El Salvador, en Nicaragua. El Señor va a levantar fanáticos en Bolivia, va a levantar fanáticos en España, alrededor del mundo. Va a levantar una iglesia fanática por su nombre, fanática por una pasión, fanática por predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Amén. Y yo quiero que leamos Gálatas 6, 11 al 14. Hay algo muy importante que aquí el apóstol Pablo habla de esa Gálatas,
y muestra su sentir, su sentimiento y muestra su compromiso por el evangelio. Mira lo que dice. Gálatas 6 del 11 al 14, leemos en el poderoso nombre de Jesús. Mira lo que dice. Mira con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo manda esta carta a la iglesia de Gálatas. Y dice el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis. Y después dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo está hablando aquí de que muchos estaban persiguiendo a los cristianos que ya estaban convertidos, los israelitas, para que se circuncidaran y siguieran el judaísmo y dejaran el cristianismo. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo el cristiano era perseguido. Y el apóstol Pablo les está diciendo que muchos quieren agradar la carne. ¿Por qué? Porque se circuncidaban y seguían el judaísmo y no eran perseguidos, pero no agradaban a Dios, sino que agradaban la ley, agradaban a sus padres, agradaban todo lo que significaba lo de la carne. Por eso le decía que tenía que circuncidarse, porque el pueblo israelita en ese tiempo era una regla que tenía que ser circuncidado. Pero después el apóstol Pablo está diciendo, pero dice, pero no os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Muchos tal vez estaban circuncidando y volviendo al judaísmo para que no fueran perseguidos por Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo dice en el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos, los israelitas, nunca pudieron guardar la ley de Dios. Pero quieren que vosotros os circuncidéis. El apóstol Pablo está hablando con los Gálatas. No caigan en eso. Sigan en Cristo Jesús, aunque sean perseguidos. Pero dice después, para gloriarse en vuestra carne. ¿Por qué? Porque cuando son circuncidados, ellos decían, yo soy circuncidado, yo aguardo la ley, yo estoy en el Señor, yo estoy en Dios. Pero no, el evangelio había entrado en Gálatas y Pablo quería que siguieran no el judaísmo, no la circuncisión, sino que ahora fuera un nuevo nacimiento, fuera en Cristo Jesús, y que el evangelio fuera plasmado en Gálatas, y no solo plasmado, sino que fuera mantenido todo el tiempo, y que ningún viento de ninguna doctrina o lo que sea los moviera de lo que ya estaban implantados. Y después dice el 14, y aquí es donde el Señor tocaba mi corazón. Y yo sentía y lloré en esta madrugada y decía, wow, este hombre era terrible. El apóstol Pablo era un fanático increíble, un loco por Cristo, un loco por el evangelio. Dice el 14, pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo está diciendo, el mundo me ha crucificado a mí y yo también lo crucifiqué a él. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque el apóstol Pablo estaba tan comprometido con el evangelio, estaba tan comprometido con el llamado de Cristo, de que lo de la carne, que lo del mundo ya no le importaba. El mundo lo había desechado, el mundo lo estaba persiguiendo, el mundo le había cerrado las puertas, pero el cielo le había abierto las puertas. Jesucristo lo llamó para el evangelio, para predicar el evangelio. Y no importa, amado hermano, amado amigo, si el mundo te cierra las puertas por seguir el evangelio. No importa cuando tú te vuelves a Cristo y te ven loco por el evangelio, te ven un fanático del evangelio, tu familia te va a cerrar las puertas, tus amigos te van a cerrar las puertas, aún en el trabajo te van a botar del trabajo. Pero ¿qué importa si el apóstol Pablo está diciendo, yo crucifiqué al mundo? Porque esa es la actitud que debemos de tomar nosotros, los que somos hijos de Dios, los que estamos apasionados por el evangelio. No debe de importarnos el mundo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir primeramente las cosas de Dios y después lo demás será añadido. ¿Por qué razón Dios nos dice eso? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos la voluntad de Cristo, si nosotros predicamos el evangelio, vamos a ser perseguidos, vamos a pasar tiempo de escasez, vamos a pasar tiempo de dificultad. Pero ¿sabe qué?
Dios no se queda sin nada. Si la recompensa no viene en esta tierra, la recompensa será en el cielo. Pero todo lo que haga para Cristo nunca, nunca caerá a tierra. ¿Por qué? Porque cada palabra que usted predique, porque cada alma que usted gane, porque cada persona que usted busque para evangelizar, porque cada persona que usted busque para aconsejar, el Señor está viendo en los cielos. Tal vez el mundo le dirá, ese es un loco fanático. Pero ¿sabe qué? Cristo está diciendo, ese me ama de verdad, ese está comprometido conmigo. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero fanáticos en el mundo que sigan mi evangelio de verdad, porque el Señor no quiere evangélicos tibios y muertos, evangélicos que tengan temor de que la gente piense mal. El apóstol Pablo dice, yo crucifiqué también al mundo. A mí no me importa lo del mundo. Si Dios me quiere bendecir, bueno, y si no, yo estoy tranquilo. Porque el apóstol Pablo sabía vivir en la escasez como en la abundancia. Porque es importante saber que cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tengas poco estarás bien, tengas mucho estarás bien. Porque lo que tengas no mueve el amor que tienes por Cristo. Y si lo que tú no tienes te mueve a querer a Cristo, entonces tú no has conocido a Dios de verdad. Tú lo que eres un seguidor por las bendiciones de Dios, pero aún no has conocido a Dios. El apóstol Pablo nos muestra en este versículo 14 de que él predicaba, vivía en la cruz de Cristo, y que él lo que quería era mostrar la cruz de Cristo, las marcas de Cristo en el mundo. No importa si el mundo lo crucificó. Porque se imagina usted cuando Pablo estaba en el evangelio, ¿cuántos de los que eran fariseos, amigos, hermanos de él, cuántos lo desecharon? ¿Cuántas personas se burlaron de él, le tuvieron temor? Pero él estaba comprometido con el evangelio de Jesucristo. Pablo tenía una actitud de lealtad. Pablo tenía una actitud de una pasión impresionante. Pablo tenía un compromiso terrible. Pablo era un fanático del evangelio. Ahora, el mundo tiene sus fanáticos. El mundo tiene sus fanáticos. Y todos sabemos eso. El mundo tiene fanáticos en el fútbol. Yo les acabo de explicar al principio. Yo era un fanático del fútbol. En este país muchos son fanáticos del fútbol americano. En otros países son fanáticos del béisbol. Fanáticos que usted los ve y usted sabe que son distintos seguidores a los demás. Sobresalen en muchas cosas. Y usted sabe que están locos por su equipo. Así nosotros tenemos que ser fanáticos del evangelio. Pues cuando somos fanáticos del evangelio, automáticamente somos fanáticos de Cristo. Porque el evangelio es de Jesús. Si nosotros somos fanáticos de Jesús, vamos a hablar de Jesús, vamos a comer con Jesús, vamos a dormir con Jesús, vamos a vivir con Jesús, vamos a cantar a Jesús, vamos a hablar todo el tiempo de Jesús. Cualquier oportunidad que tengamos con el prójimo, en el trabajo o donde quiera que sea, vamos a preguntarle, ¿usted es cristiano? ¿Conoce a Cristo? Vamos a hablar de Jesús, porque el que es fanático de Cristo tiene en su boca el evangelio, tiene en su boca el nombre de Jesús. Y yo le quiero decir en esta mañana, tenemos que levantar un fanatismo, un compromiso, y lo voy a decir en pocas palabras, tenemos que volver el primer amor. Yo recuerdo cuando muchos volvían al primero, cuando se convertían a Cristo, y ¿sabes qué decían muchos? Es que está en el primer amor, por eso es que está loco. No es que esté en el primer amor, sino que se enamoró de Cristo de verdad. Y ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Tú dejaste de ser fanático del Señor, tú dejaste de tener el primer amor. Ahora tú ves que otro está fanático, y lo que ¿sabe qué? En vez de hacerte como él otra vez, lo atacas. Y yo te quiero decir en esta mañana, deja a los fanáticos tranquilos, aprende de ellos, busca ser fanático de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque para el mundo somos fanáticos para buscar una carrera, para buscar lo que sea, pero para el Señor, para buscar al Señor muchas veces ponemos excusas, obstáculos, pero el Señor está cansado del cristianismo, de un evangelio, de muchos evangélicos que no dan la talla para buscar a Cristo, no dan el extra, solo buscan a Cristo cuando pueden. Ahora, ¿qué es ser un fanático? Se lo voy a explicar un poco más directo. Son personas que defienden
y viven una creencia o encanto por algo o alguien, con pasión, lealtad y compromiso exagerada, un compromiso, una pasión, una lealtad exagerada, y sin respetar las creencias de los demás. Dos puntos muy importantes en esto. Primero, el compromiso, la creencia, la lealtad en lo que creen son exagerados. Mucha gente le dice a los evangélicos, cuando buscan la iglesia todo el tiempo, cuando están en la palabra todo el tiempo, cuando hacen ayunos continuamente, cuando están predicando mucho, ¿sabe qué dicen muchos cristianos? No son ni los del mundo que dicen eso, sino los cristianos mismos, los mismos hermanitos de la iglesia. Es que es exagerado, es demasiado. ¿Sabe por qué? Porque tú estás muerto. Porque tú dejaste ya el fanatismo por Jesús. Ahora eres fanático del trabajo. Ahora eres fanático de la televisión. O eres fanático de tal vez de andar viendo partidos de fútbol. Tal vez ahora eres fanático de las Chivas de Guadalajara en tu televisión. Tal vez ahora eres fanático de ver béisbol americano. Tal vez ahora eres fanático del básquetbol. Antes el fanatismo tuyo era la iglesia, era el Señor Jesús. Pero ahora ya no eres fanático de eso, sino que eres fanático de cosas del mundo. Y no, la Biblia nos enseña de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Si es por algo que tienes que estar exagerado, si es por alguien que tienes que demostrar un amor exagerado, es por Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo te salvó, porque Jesucristo te sacó del pecado, te limpió, te trajo a estar sentado en lugares celestiales juntamente con Él. ¿Y sabes por qué? Por amor a ti. Este mundo te paga mal, este mundo nunca te va a pagar bien. No des tu tiempo, no des tu amor, no des tu exageración a cosas del mundo. Si algo tiene que desgastarte en esta tierra, desgástate en las cosas de la iglesia, desgástate en las cosas de Dios, desgástate en el evangelio, desgástate predicando el evangelio de Jesucristo. Porque hay algo muy importante, tenemos que ser exagerados, apasionados, comprometido con el evangelio, comprometido con Cristo Jesús. Y eso es lo primero. Lo segundo, convicciones incorruptibles. ¿Cómo convicciones incorruptibles? Porque hay convicciones que son corrompidas, que son corruptas. ¿Cuáles son las convicciones corruptas? Cuando tú crees en algo, pero fácilmente sueltas tus convicciones, sueltas lo que tú crees, y empiezas a creer en otras cosas que no debes de creer. Aquí esto está diciendo de que no respetan las creencias de los demás. Yo he escuchado evangélicos diciendo esto y me duele el corazón cuando escucho eso. Yo respeto la religión católica, yo respeto los testigos de Jehová, yo respeto los adventistas, yo respeto esto, yo respeto lo otro. No podemos tener respeto a algo que está llevando a millones y a millones de personas al evangelio. Usted sabe qué, no podemos, respetamos las personas, pero no podemos respetar doctrinas que están llevando a millones y a millones de hombres y mujeres al infierno. Esto nos está diciendo de que esto no respetan creencias de nadie. Los fanáticos tienen una exageración en lo que buscan, pero también tienen convicciones firmes, convicciones de que no creen en nada más, solo en lo de ellos. Y así debemos ser los evangélicos. Nosotros no debemos de estar creyendo en malas doctrinas o enseñanzas de hombre. Nosotros tenemos que ser radicales y tenemos que ser fanáticos del evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si por medio de Jesús no quieres entrar al cielo, no entrarás. Si tú crees que Jesús es solo un profeta, te quedarás en esta tierra. Si tú crees que Jesús solo fue un simple hombre, te quedarás en esta tierra. La Biblia dice que Él es el camino, el único camino al Padre. Y si no es por Él, tú no entrarás al cielo. Él es la puerta, Él es la luz, Él es el alfa y el omega. Jesucristo es la entrada al cielo. Pero el apóstol Pablo era exagerado. El apóstol Pablo tenía convicciones incorruptibles. Pablo no se dejaba cambiar la doctrina. Cuando Pablo
Pablo conoció el evangelio, Pablo nunca más volvió al judaísmo. Pablo nunca más volvió a soltar eso. No se aferró al evangelio. Y Pablo era comprometido. ¿Sabe qué tan comprometido? Hubo un profeta, no sé, creo que era un profeta Ágapo que se llamaba, si no me equivoco. Da una profecía. Y dice, el dueño de ese cincho será encerrado y golpeado, creo, en Jerusalén. Y ese cincho era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo? Y dice que fue el Espíritu Santo que habló por medio de ese profeta. Pero nunca le dijo a Pablo que no fuera, solo que iba a ser golpeado, encarcelado, lo que usted quisiera, vituperado. El apóstol Pablo, ¿qué fue lo que le dijo? No me metan miedo, porque aún yo muriere, yo voy a ir a Jerusalén a hacer la voluntad de Dios. Porque el que sabe por quién fue llamado, el que sabe quién lo llamó, no importa si esté pasando tiempos duros, no importa si estás pasando tiempos de persecución, sigue buscando a Cristo, sigue predicando el evangelio. No importa si estás pasando escasez, sigue buscando a Cristo, sigue predicando el evangelio, porque los fanáticos no se paran en ningún tiempo a buscar las cosas de Dios. Estas dos cosas Pablo las mostró claramente. Pablo era un comprometido. Pablo era un leal, apasionado y tenía las convicciones firmes. Pablo tenía una pasión, una lealtad terrible. El mejor ejemplo después de Jesucristo para mí fue el apóstol Pablo. Amén. Ahora, por esa razón el apóstol Pablo dice esto en la Escritura. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo está diciendo de que él nunca se avergonzó del evangelio. Y esa es una de las características de los que son fanáticos del evangelio. No se avergüenzan del evangelio. Hablan del evangelio en todo tiempo. Hablan de Jesucristo en el trabajo. Hablan de Jesucristo. Mire, antes en el mundo nos poníamos a chismear en el trabajo. Nos poníamos a hablar de la pelota. Nos poníamos a hablar a través de mujeres cuando estábamos en el mundo. Pero ahora no hacemos eso. Ahora nosotros tratamos de hablar de Jesucristo. Porque los fanáticos tienen en su pasión, en su corazón, tienen hablar de aquel que los salvó. Tienen de hablar de aquel que los cambió. Tienen de hablar de aquel que le dio una oportunidad, que nadie creía en uno, pero él creyó en nosotros. Entonces, es importante, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. A Pablo no le importaba cuántos lo desecharon. A Pablo no le importó si antes era un matón. Antes Pablo mató muchos cristianos y eso fue un peso de que tal vez en todo su ministerio muchas personas no creyeron en él, lo desecharon. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio, nunca se avergonzó de Cristo, nunca se avergonzó de la cruz, nunca se avergonzó del evangelio. ¿Y sabe cuántas personas en este tiempo, amado hermano, han dejado eso y ahora les da vergüenza hasta cargar la Biblia? Ahora les da vergüenza hasta vestir como cristianos y han vuelto a vestir como mundanos, porque ya les da vergüenza que les digan evangélicos. Y antes les decían, usted es un fanático. Sí, yo soy un fanático. Mire, yo soy un fanático de Cristo. A mí me puede decir lo que usted quiera. ¿Le quiere decir fanático? Yo lo sé. Yo soy un fanático de Cristo. Y voy a morir fanático de Cristo en el nombre de Jesús, con la ayuda de Él. ¿Pero por qué? Porque muchos soltaron el fanatismo. Y ahora se volvieron tibios. Ahora se murieron. Ahora meten la Biblia en su bolsa. Ya no cargan su Biblia aquí. Ahora la Biblia la esconden. Ahora ya no llevan ni Biblia a la iglesia. Ahora tienen un teléfono. Un teléfono para ver la Biblia en la iglesia. Ya no tienen la Biblia. Pero ¿por qué razón hemos llegado a eso? Hemos llegado a eso porque ahora muchos se han avergonzado del evangelio. ¿Por qué razón? Porque les da pena que les digan cristianos. Les da pena que les digan que son locos. Nosotros somos locos, fanáticos, exagerados. Nosotros tenemos que ser enamorados 100% de Cristo y su evangelio.
Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo. Todo aquel que es cristiano no debe de avergonzarse del evangelio. El apóstol Pablo era un hombre de que no le importó lo que decían de él, lo que opinaban de él. A él le valía todo lo que decían de él. Y esa es la actitud de que usted y yo debemos de tomar. ¿Para qué? Para que nada nos mueva. Es difícil cuando la gente se nos viene encima. Es difícil cuando gente que tú confías o quieres te traiciona. Es difícil cuando tú crees que hay personas cerca y crees que te quieren y al contrario te apuñalan por la espalda. Pero esa es parte del evangelio. Esa es parte del evangelio, la traición. Esa es parte que hablen mal de ti. Es parte que te saquen el pasado y te lo pasen al presente. Es parte, ¿por qué? Porque mucha gente no estará contenta. ¿Sabe por qué? Es que muchas personas te sacan el pasado. Y muchas personas le sacaban el pasado a Pablo. Porque nadie que sepa que tú estás más alto que ellos, te va a aplaudir. Al contrario, va a traer tu pasado atrás para manchar lo que en este momento Dios está haciendo en tu vida. Pero el apóstol Pablo no se avergonzaba de eso. El apóstol Pablo clamaba y proclamaba a Jesucristo en todo tiempo. Pablo también tenía todo de este mundo, Pablo lo tenía por basura. Mira lo que dice en Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Claro, antes cuando estaba en el Sanedrín y era un fariseo, tenía estatus, tal vez tenía dinero, tenía posesión, vestía bien, no sufría por comer, tenía un título bueno en ese tiempo. Y era querido por muchos, respetado por todo Israel, respetado por todo el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado por pérdida por amor a Cristo. Pablo perdió todo cuando siguió a Cristo. Pablo ya no lo respetaban igual. Los fariseos lo rechazaron. El Sanedrín lo sacó para afuera. Porque ¿sabes qué? Cuando tú vienes a Cristo Jesús, al Evangelio, no debes de avergonzarte. ¿Sabes por qué? Pero también debes de saber de que muchos te van a rechazar. El apóstol Pablo tenía esto, sabía de que había perdido muchas cosas por el Evangelio de Cristo. Y dice el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo, valió la pena perder todo lo que perdí, porque he conocido a Jesús. Dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga bien, Pablo lo perdió todo. ¿Y sabe qué? Esa es una de las cosas que pasa cuando venimos al Evangelio. Hay muchos pastores que le predican a la iglesia, venga al Evangelio, usted va a ser rico. Esa es mentira. Si Dios quiere, va a ser rico. Pero cuando viene el Evangelio hay un proceso que pasar. Dios tiene que sacarte escamas. Dios tiene que sacarte lo malo del corazón, los malos hábitos. Muchas veces las finanzas te van a ir abajo, pero después, al tiempo de Dios, todo volverá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere verte bendecido. Él quiere verte prosperado. Claro que sí, en salud. Como prospera tu alma, claro que sí. Pero hay un tiempo predestinado para eso. El apóstol Pablo, cuando vino el Evangelio, lo perdió todo. Y por eso muchos no se comprometen por Cristo. Muchos no son fanáticos de Cristo, porque saben que cuando uno es fanático pierde muchas cosas. Pierde trabajos, pierde horas de trabajo. ¿Por qué? Porque uno tiene tiempo en la Biblia, en la oración. El que no le importa los evangelios, el que sea cristiano mundano, cristiano muerto, como usted quiera, no ora, no ayuna, pasa 14 horas al día trabajando porque no le importa darle tiempo a Dios. Y por eso prosperan rápido. Pero ¿sabe qué? Los que pagamos un precio, los que escogemos tener 2 horas al día con el Señor, 3 horas al día, no importa si en la noche, en la mañana, pero buscando, ¿usted cree que Dios se va a quedar con eso? No. Llegará un tiempo que todo está siendo acumulado y llegará un tiempo que la bendición te va a llegar. Y no solo tendrás la bendición de la presencia de Dios, tendrás la bendición de predicar el Evangelio con denuedo, lleno del Espíritu Santo, y vas a ser bendecido. Pero aquí el apóstol Pablo lo perdió todo. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
Pablo tenía los títulos. Pablo tenía su estudio. Pablo tenía sus amistades, su conecte. Pablo tenía tal vez su dinero, sus propiedades. Todo lo tenía por basura porque conoció a Cristo. Porque Pablo era apasionado. Era un verdadero fanático del Evangelio. Ahora, a Dios le encantan las personas así. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Yo le voy a decir por qué. Pablo es el primer ejemplo del que le estoy hablando. Pero Pablo no era fanático hasta que entró en el Evangelio. Y aquí quiero hablar algo muy importante. Quiero que me ponga atención. El fanatismo viene desde el mundo. Hay personas que no son fanáticos en nada. ¿Sabe por qué? Porque son aburridos, nada les gusta, del deporte, nada. Ellos son fanáticos del teléfono, del Facebook, son fanáticos del Twitter, de toda esa basura del diablo. Porque mire, si usted no está ocupando sus redes sociales para el Señor, usted está ocupando las redes sociales para el diablo, y es la mera verdad. Si usted no está predicando, si usted no está subiendo mensajes buenos de Dios, si usted no está haciendo algo por la obra de Dios por medio de sus redes sociales, usted le está manteniendo redes sociales a Satanás, ayudando a que muchas personas se vuelvan en pensamientos y en conductas malas. Pero aquí el apóstol Pablo era un hombre de que aún desde que estaba fuera del Evangelio, él era un fanático judaizante. Pablo era un fanático fariseo, un fanático de la ley, tanto que defendió, que persiguió a Cristo, a los cristianos, persiguió el Evangelio de Jesucristo. Pablo estaba tan comprometido y era un fanático religioso. ¿Sabe cuáles son los fanáticos religiosos? Los fanáticos religiosos no son los que son fanáticos del Evangelio. Porque está el fanatismo religioso y el fanatismo del Evangelio. Porque mire, la religión mata, es muerta. Pero muchos son fanáticos en la religión. Muchos son fanáticos a orar santos. Muchos son fanáticos a hacer grandes caminatas de los días. Muchos son fanáticos a predicar doctrinas falsas. Pero el Evangelio todo es verdadero, todo es verdad. ¿Me entiende? No es lo mismo. Pero ¿sabe qué es lo que dice el mundo y muchos cristianos? Es que usted es un fanático religioso. No, perdóneme. Yo no soy un fanático religioso. Yo soy un fanático del Evangelio de Cristo, que no es lo mismo. Entonces, es importante saber que Dios miró la conducta de Pablo desde que estaba en el fariseísmo, que perseguía la ley, que no estaba en el Sanedrín. Pablo era un hombre estudiado. Su maestro era Gamaliel, uno de los mejores maestros de esa época. Pablo era un hombre muy preparado, con mucha autoridad, con mucha personalidad. Y era un fanático fariseo. Pablo sobresalía porque ningún fariseo persiguió la iglesia, sino que Pablo. Pablo persiguió la iglesia, se movía de provincia a provincia, matando, encerrando a los cristianos, los fanáticos del Evangelio. Pablo, siendo fanático judaizante, los perseguía y los encerraba y los mataba. Pero ¿qué miró Dios en Pablo? Dios no miró en Pablo su estudio. Dios no miró en Pablo si era guapo, si era pelo rubio o pelo negro. Dios miró el fanatismo que él tenía en lo que hacía. Porque yo le voy a decir una cosa. Todos los que fuimos fanáticos en el mundo en alguna cosa, Dios vio esa conducta en nosotros y dijo, ese fanatismo que tú tienes por el fútbol, ahora quiero que lo tengas por mí. Yo le voy a contar una experiencia que yo tuve. En mi país yo jugué muchos años fútbol, en Belice. Jugué profesional, viví muchos años del fútbol profesional. Pero cuando yo vine a este país aún estuve mucho tiempo ganando dinero, jugando fútbol los primeros años. Trabajaba 2 o 3 días y viajaba mucho a jugar fútbol a varios estados. Pero ¿qué pasó? Cuando vine al Evangelio, me reconcilié con el Señor, porque estuve varios años apartado del Señor. Y escúcheme bien esto.
Yo era de los que yo tomaba una pared por horas y agarraba una pelota y golpeaba la pared con las dos piernas y con la cabeza. Era un fanático del balón. Y yo jugaba viernes en la noche, sábado doble partido, domingo doble partido. Y no era tanto ni por el dinero, era porque me gustaba. Era porque sentía un fuego cuando hacía eso. Porque era fanático del fútbol. Pero recuerdo que Dios un día estando en la iglesia, recuerdo los primeros años, yo cuando había partido temprano, yo no iba a la iglesia. Y Dios me dijo un día en oración, porque yo le decía, yo quiero predicar tu evangelio. Y el Señor me dijo, en pocas palabras me dijo esto. Me dijo, ¿quieres la pelota? ¿O quieres, me dijo, o quieres la palabra de Dios? Oiga bien lo que me dijo. ¿Quieres la pelota o quieres la palabra de Dios? Cuando yo escuché eso, amado hermano, yo me fui para atrás. ¿Y qué pensé yo? Yo le dije al Señor, no, Señor, yo quiero la palabra de Dios. Y yo recuerdo que Él me pidió entonces, aléjate del fútbol. Porque Él me estaba quitando el tiempo para buscar a Dios. Pero es importante saber de que cuando yo dejé el fútbol, vino una revelación grande a mi vida. Y fue importante saber y entender eso. De que cuando yo solté el fanatismo, yo seguí siendo fanático, pero ya por las Escrituras. Fanático, pero ya por Cristo. Ya no era por otra cosa. Amén. Permítame. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo era un hombre de que él perseguía a los cristianos, pero después lo ganaba para Dios. El apóstol Pablo era un hombre de que fue comprometido desde que estaba en el judaísmo, pero después fue comprometido en el evangelio. Entonces, cuando yo era fanático del fútbol antes, ahora me convertí en un fanático no del fútbol, sino un fanático del evangelio de Jesucristo. Y es importante saber y entender eso, amado hermano, de que cuando usted es un fanático en algo en la tierra, en cualquier cosa, el Señor lo hará fanático también en el evangelio. Porque es lindo ver cristianos comprometidos. Es lindo ver cristianos que buscan las cosas de Dios. Es lindo ver cristianos que leen la palabra horas. Es lindo ver cristianos que ayunan, hermano. Es lindo ver cristianos que oran 1 hora, 2 horas. Pero es triste ver cristianos apagados, cristianos que no quieren buscar el evangelio. El apóstol Pablo, Dios miró ese fanatismo de Pablo y Dios dijo, yo necesito a ese hombre en mi evangelio. Y así Dios dice en esta mañana, yo necesito tu fanatismo en el mundo, tu fanatismo en la pelota, tu fanatismo en las cosas de esta tierra, lo necesito en mi evangelio. Porque el Señor quiere fanáticos del evangelio, que prediquen a tiempo y afuera de tiempo su palabra, de que sean comprometidos a cualquier hora que los llame a orar o a vigilar o a cualquier cosa que los llame. Ya vamos a terminar. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos de ser en el evangelio. Así Dios sigue buscando fanáticos para su reino. Yo sé que muchos se burlarán de usted. Sé que muchos le dirán, usted está loco. Muchos de familiares te van a decir, deja de ir tanto a la iglesia, deja de leer tanto la palabra, porque el ser humano, el natural, no entiende las cosas del Espíritu. Ellos lo que le van a decir a usted es que deje todo. Deja la Biblia, deja la iglesia. Mejor en el mundo estabas mejor. No, usted mantenga sus convicciones, mantenga su amor y su pasión y compromiso por Cristo. Y usted verá de que un día, cuando suene la trompeta, el Señor se lo llevará.
Ahora, ya para casi terminar, ¿cómo sabe usted si usted es un fanático del Evangelio o usted solo es un seguidor, un visitador del Evangelio de Cristo? Alguien que no ama mucho a Jesús. Pero ¿cómo sabe usted si usted es un fanático loco por Jesús? Yo creo que debería entender que es un fanático. Un fanático es aquel que no le importa nada más que algo. Lo que cree, lo que piensa, lo que sigue. Y yo creo en Cristo. Yo pienso en Cristo y sigo a Cristo. Eso es lo que debemos de hacer los fanáticos del Evangelio. Yo quiero mostrarte cómo son los fanáticos de Cristo. Primero, tienen un compromiso exagerado. Así me decía el Señor a mí. Tienen un compromiso exagerado. Y yo quiero hacer una similitud entre un fanático de un deporte a los fanáticos de la iglesia del Evangelio. ¿Cómo es un fanático del deporte? Cuando un fanático de un equipo de fútbol o de basquetbol, su primera característica es que tienen un compromiso exagerado con su equipo. ¿Y cómo muestran ese compromiso? Ese compromiso lo muestran llegando temprano y no perdiendo nunca un partido. Están concentrados cuando juega su equipo. Están concentrados en cómo tienen que ayudar a su equipo. Y así son los fanáticos del Evangelio. Los fanáticos del Evangelio llegan temprano a la iglesia. Los fanáticos del Evangelio están pendientes de lo que se necesita en la obra de Dios. Los fanáticos del Evangelio están pendientes de cualquier compromiso. Y Dios me decía, hay tres tipos de cristianos dentro de la iglesia. Está el cristiano que no quiere compromiso. Esos están muertos, esos solo son visitadores en la iglesia. Que no quieren hacer nada. Solo simplemente aplastarte una hora a la iglesia y irte a casa. Estás perdiendo el tiempo. Hay otros bárbaros que mejor se quedan viendo en la casa el Facebook Live. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Esos cristianos que no tienen compromiso están lejos de ser fanáticos de Cristo. Esos cristianos están lejos de ir al cielo. Están lejos de irse en el rapto de la iglesia. Porque Cristo no viene por una iglesia muerta. El segundo tipo de cristianos son los cristianos que tienen compromiso, pero cuando les conviene. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Tiene compromiso? Si me mira la novia, lo voy a hacer. Si me mira mi papá, lo voy a hacer para que el pastor me suba a nuevo nivel. Lo voy a hacer para que la iglesia mire que yo hago esto. Solo porque le conviene, pero no hay un compromiso de corazón. No hay un compromiso real. Y el tercer grupo de cristianos, ahí entran los fanáticos. Los que están comprometidos, no importando quién los vea, no les importa. Los que están comprometidos a cualquier hora. El pastor los llama a las 3 de la mañana y ahí están. Vamos, pastor, a lo que usted quiera. El líder los llama a tal hora y están ahí. Vamos a hacerlo. Y todo. Hay ese fanatismo, ese compromiso. Así son los fanáticos del mundo. De un equipo de fútbol. Su equipo de fútbol va a jugar a las 7:30 de la noche y hay una gran nevada. Hay una gran tormenta. Ellos van. Y el fanático evangélico, no importa si llueve, no importa si relampaguee, si nieva, no importa, como sea, estar ahí. Pero yo le voy a decir una cosa también. Y te voy a dejar muy claro esto. Un fanático del evangelio verdadero jamás estará en una iglesia equivocada. En una iglesia donde no respetan la palabra. En una iglesia donde no hay predicadores llamados por el Señor. Solo un poco de payasos que ellos solos exponieron. En la iglesia, un fanático de Cristo jamás se va a quedar callado en contra de lo que está mal. Porque muchos pastores dicen, todos los que se van son rebeldes. Y tal vez no es eso, sino que te vieron la picardía dentro de la iglesia. Te vieron que no tienes autoridad. Te vieron que no haces respetar el altar. Y que te vale lo que hagan dentro de la iglesia. Y que los que te manejan son tus diáconos. ¿Sabe qué? Un fanático del evangelio nunca estará ahí. Se irá. ¿Sabe por qué?
Porque un fanático del evangelio va a buscar una iglesia donde hay un pastor lleno del Espíritu Santo, con una visión de reino, con una visión espiritual, no una visión carnal ni estructural, sino una visión de ganar las almas. El fanático de Cristo irá a una iglesia, amado hermano, de que se haga respetar el púlpito y el altar, de los que se suban ahí estén santificados, estén apartados de Cristo, no solo los suban por tocar un piano o por cantar, aunque sean impías afuera, aunque sean impías aún dentro de la iglesia. Un fanático de Cristo estará comprometido con una iglesia verdadera, con un pastor verdadero. Y por eso, pastores, dejen de estar hablando y diciendo que todo el que se va es que es rebelde. No, muchos se van porque tú no das la talla, porque tú no fuiste llamado por el Señor. Tú te pusiste solo, nadie te llamó, nadie te ha ungido. Y por eso la gente se va, no se queda. Porque la gente no es tonta. Aunque la gente esté muerta, sabe cuando un pastor está lleno y llamado por el Señor. Tenía que decirlo. Y es muy importante eso. Porque muchos pastores se defienden. No, se me fueron tantos, pero es que son rebeldes. No. Muchas veces buena gente se te va a ir de la iglesia porque tú no estás haciendo el mejor trabajo dentro de la iglesia. Los pastores no tenemos que ser perfectos, pero hay tres cosas que los pastores debemos de tener. Y eso debe de tenerlo todo pastor. Primero, predicar la doctrina de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Todo, la doctrina de Cristo. Salvación por fe, no por obra. Todo lo que es Cristo. Segundo, mantener limpio el púlpito y el altar. No tener cualquier sinvergüenza atrás. Un fanático, un pastor fanático del evangelio así es. Mantener limpio el púlpito. Para mí, en el púlpito no debe de pararse nadie más que el pastor. Y si acaso el copastor, si está lleno del Espíritu y tiene llamado. Pero de ahí todos los demás tienen que estar abajo. No es que seamos más, no. Pero el púlpito donde se pisa, el púlpito al altar, de ahí sale la unción. Y si arriba están fornicarios, adúlteros, gente con llenos de vanidad, gente con llenos de mundo, eso le transmiten a la iglesia. Entonces, es importante saber entender que el compromiso es importante, un compromiso exagerado. El fanático de Cristo está comprometido con la doctrina, comprometido con el evangelio, comprometido no con la gente, sino con el Señor. Amén. Segundo, siempre tiene convicciones incorruptibles. Eso lo hablé antes, pero ahora lo hablé un poquito más directo. El fanático, si usted es un fanático del evangelio, usted tiene convicciones que no lo mueve nadie. ¿Cómo es el fanático del mundo? El que va a un deporte. El que es fanático de un equipo jamás se cambiará a otro equipo. Aún su equipo esté perdiendo, aún su equipo descienda a segunda división, el que es fanático de ese club estará ahí. Los mismos son los fanáticos del evangelio. No importa cuántas doctrinas erróneas lleguen a tu vida. No importa cuánto se hacen mundanos. No importa cuánto sueltan la santidad. No importa cuánto sueltan las convicciones bíblicas. Usted se mantiene en pie en sus convicciones. Porque el fanático de Cristo se mantiene en las convicciones. Y no importa la presión de los demás, se mantiene. El fanático de Cristo va en contra de la corriente siempre. Porque no la mayoría tiene la razón. La gente piensa que la mayoría tiene la razón. En el mundo sí, pero no en Cristo. Porque si fuera la mayoría que tiene la razón, entonces la mayoría que van para el infierno, entonces todos vamos para el infierno. No, en Cristo Jesús los pocos tienen la razón. Y dentro de la iglesia la mayoría estará erróneo, estará muerto, estará sin convicciones, pero habrá un remanente que tendrá las convicciones firmes y tendrá que mantenerlas. El fanático del evangelio es una persona, un hombre, una mujer cristiana de que mantiene sus convicciones. Y que quieren trabarle el pantalón, no. Yo he visto falda como una sierva del Señor. Y que el hombre quiere enviar, poner estos pantalones punteyuca, te vas a ver bien sexy. No,
yo no voy a estar con esa mariconada. Yo me voy a poner los pantalones de hombre. Los pantalones que se debe de poner un hombre de Dios. ¿Por qué yo hablo así? Porque, mire, la gente entiende más mejor cuando uno le habla así. Yo soy lo que soy. Yo predico como predico. Yo no soy de los que me voy a poner un saco y corbata y que voy a predicar bíblicamente y que teológicamente. No. A la gente hay que predicarle sencillo, claro, para que entienda y comprenda. Si usted antes se vestía como hija de Dios y ahora soltó eso, usted soltó sus convicciones. Ya no es fanática de Cristo. El fanático de Cristo mantiene sus convicciones firmes en todas las áreas del Evangelio. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo se da cuenta si usted perdió? Cuando usted se convirtió a Cristo en su primer amor, usted cambió todo. Y si usted volvió a cambiar como era antes, usted ya no es una fanática del Evangelio. Usted ahora lo persigue. Va, busca a Cristo, pero ya no su Señor, ya no es Cristo. No es lo mismo perseguir a Cristo, hacerlo su Señor. Entonces, así como en el mundo, también en el Evangelio, las convicciones son incorruptibles. No vendemos nuestras convicciones. Las convicciones no se venden ni se prestan, se mantienen. Yo no voy a vender el púlpito, no voy a vender el altar, no voy a vender la iglesia, yo no voy a vender la palabra, yo no voy a vender nada. Yo voy a mantenerme fanático del Evangelio de Cristo, manteniendo mis convicciones. Tercero, ya casi nos vamos. Los fanáticos del mundo siempre tienen un canto a su equipo. En el Evangelio nosotros tenemos una alabanza en nuestra boca. ¿Sabe cómo es un fanático de Cristo? En la predicación, aleluya, amén, Cristo vive, a su nombre, predique pastor. Y la gente muerta y paralítica te queda viendo. Está loco ese. No es que está loco, sino que es un fanático de Cristo. Es un fanático de la palabra, fanático del Evangelio. Así es en el estadio. Cuando uno iba al estadio y miraba a los fanáticos, ¿saben cuáles son los fanáticos? Esos que tocan bum, 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 bombos. Esos que tocan pitoretas y cantan a su club. ¿Qué dice la gente? Eso están locos. Se pinta la cara y todo. Eso está loco, dice uno. Así nos dicen en la iglesia muchos de nosotros. Ese no se calla. Ese hombre molesta. Esa mujer molesta. ¿Por qué? Porque ellos ya están muertos. Están en la carne. Y no quieren que nadie alabe a Dios. Los fanáticos del Evangelio nunca se callan. Todo el tiempo hay un amén en su boca, hay un gloria a Dios, un aleluya. No le importa si está en la calle, no le importa si está en la iglesia, no le importa si está en el trabajo. Hay muchas veces que yo me pongo a predicar, me pongo a escuchar prédicas en el trabajo y yo estoy trabajando y los americanos a veces me escuchan cuando digo aleluya. Y los americanos me quedan viendo, pero ellos saben que yo soy loco por el Señor. Ellos ya no me dicen nada porque ellos son cristianos también. Pero ellos a veces dicen, admiramos tu conducta, admiramos, me dicen, tu pasión. ¿Pero por qué? Porque no ocupamos con decirle a la gente, yo soy un apasionado, yo soy un fanático. Nuestras obras hablarán por nosotros. Mucha gente piensa que uno a veces predica por las redes sociales por dinero. No, yo no pido dinero a nadie. Por fama, tampoco. Yo lo hago porque Dios me pone a hacerlo. Porque hay muchas personas que no van a la iglesia y por aquí escuchan un mensaje. Tal vez porque lo dañaron, un mal pastor les hizo una mala pasada. O tal vez un mal hermano lo sacó de la iglesia. Y aquí vuelven a escuchar palabra de Dios. Pero es importante que el fanático del Evangelio tiene esa alabanza en su boca todo el tiempo, como aquel fanático de su club en el mundo. Es importante saber y entender que nosotros tenemos que entrar con atrios, a los atrios del Señor, con alabanza en nuestra boca. Tenemos que entrar con aquel fuego de alabar a Dios. Hay muchos cristianos que llegan a la casa de Dios a chismear, a hablar del prójimo, a hablar de los carros, a hablar de las casas. Bárbaros que son. Cuando uno entra a la iglesia, uno entra a orar, a pedir al Señor. El Señor usa el predicador, el Señor usa el grupo de alabanza. Pero cuando no hay ese espíritu en la iglesia, el fanatismo del Evangelio se apaga y se vuelve, ¿sabe qué se vuelve? Se vuelve una iglesia como un club social. El 70% de las iglesias de este mundo son un club social. Solo un 30% son una verdadera iglesia. Aquí en Indiana están llenas las iglesias de club social. Solo son comidas, solo son eventos, solo son esto, pero no hay palabra. No hay palabra de exhortación,
No hay palabra de decirle al pueblo, están desviados, están mal, busquen a Cristo de verdad, reconcíliense otra vez, llénense del Espíritu Santo. Ya no se predica del bautismo del Espíritu Santo. Uy, no, esa palabra ni se diga en la iglesia. Y cuarto y por último, los fanáticos de un equipo se identifican con su equipo, con pintura en su cara, con camisetas, se identifican con bombos, con muchas cosas. El evangelio, el fanático evangélico se identifica también vistiendo como un santo. Mire, la santidad exterior no te va a salvar, pero sí te identifica. Pero ten cuidado, ¿sabes por qué? Porque ¿sabes cuál es el problema? Que si tú vistes como mundano y tú inspiras a los demás a vestir así, sí puedes perder tu salvación, porque depende cómo te vean, ellos serán. Y si tú no estás dando la conducta correcta, los que te siguen, ellos estarán mal también. Por eso es importante saber que el fanático evangélico, el fanático del evangelio es identificado con la doctrina de Cristo. Su vestimenta es identificada como un cambio. Ya no vestimos como el mundo. ¿Por qué? Porque ya no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora nuestra ciudadanía está en el cielo. Y yo te voy a decir una cosa. En el cielo no vas a vestir tus pantalones pegados. En el cielo, mujer, no vas a vestir tus pantalones. En el cielo no vas a usar tus pinturas. ¿Sabes qué vas a usar en el cielo? Si es que llega, allá solo vas a usar una túnica blanca y corona. ¿Por qué? Porque una túnica blanca será la vestimenta de todo el mundo. Porque a Dios no le importa eso. A Dios no le importa cómo estés vestido. Pero ¿sabes qué? Sí le importa si tu vestimenta no es apropiada. A Él no le importa la marca. No, pero sí le importa que estés con prudencia vestido. El fanático de un equipo, su estilo es identificado con el club donde persigue. Nosotros también, como fanáticos evangélicos, tenemos que estar identificados, como identificados, que la gente sepa, ese es un fanático religioso evangélico. Ese es un fanático evangélico. Ese es un fanático, ¿por qué? Porque está vistiendo como un cristiano, porque predica, porque habla. Ese es un fanático, ese está loco. No, no es que estamos locos, sino que somos fanáticos evangélicos. Gloria a Dios. Y quiero concluir con este versículo de Mateo 22, 37, 38. Mateo 22, 37, 38. El primer gran mandamiento, Jesús lo dijo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí entra el corazón, sentimientos, entra nuestra mente, entra nuestra alma por completo. Él quiere que lo amemos con todo. Todo es todo. Que Él sea primero en todo. Que Él sea nuestro primer amor. Que Él sea nuestra primer palabra en la mañana. Que Él sea nuestro primer beso en la mañana. Que Él sea nuestro primer pensamiento. Que Él sea nuestro primer sentimiento. Amas a tus hijos, a tu esposa. Amas a tus familiares, a tus padres. Pero el amor a Dios tiene que ser primero antes que cualquier cosa en esta tierra. El Señor quiere que nosotros seamos fanáticos de Él. Que nosotros seamos locos por Él. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cuando usted se enamoró? Cuando estaba joven, se enamoró de una jovencita, usted se volvió loco por esa muchacha y la muchacha se volvió loco por ese muchacho. Así quiere que Dios estemos con Él y que esa locura, que ese primer amor nunca lo soltemos, sino que lo mantengamos todo el tiempo. Y yo quiero concluir y quiero dejarte con estas dos conclusiones para irme. Primero, tu fanatismo molestará a muchos, pero agradará a Dios. Vuelvo a reiterar lo que te voy a decir. Tu fanatismo al Evangelio, a Jesús, molestará a muchos, incomodará a muchos, pero agradará a Dios. Y eso le pasó al apóstol Pablo. A Pablo incomodó a muchos con su Evangelio, pero agradó a Dios. Pedro incomodó a muchos al Evangelio, pero agradó a Dios. Porque es importante saber que con tu pasión y fanatismo estarás en el ojo del huracán.
Aún los mismos hermanos te van a atacar y te van a decir que estás loco. Te van a decir que eres un religioso, porque esa es la moda ahora. A los que están en fuego, a los que están llenos de convicciones y del Espíritu Santo, nos dicen religiosos. Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros somos religiosos, evangélicos, fanáticos, pero ¿tú qué eres? Tú estás muerto entonces. Porque dice que el que perdió el primer amor está caído. Y el que está caído está muerto. Caído es caído, hermano. Cristo viene, te quedas. Tú tienes que estar loco, fanático, enamorado. Tienes que ser exagerado en las cosas de Dios. Así como eres exagerado para trabajar, exagera para las cosas de Dios. Así como eres exagerado para buscar los alimentos de la casa, exagera para las cosas de Dios. Así como eres exagerado para buscar la última moda de la ropa, exagera para las cosas de Dios. Porque ahí es donde tenemos que ser exagerados. Así como eres exagerado para andar en grandes carros, exagera en las cosas de Dios. Tu fanatismo va a molestar a muchos, pero va a agradar a Dios. Y es importante saber que con nuestro fanatismo puertas se nos van a cerrar, pero Dios va a abrir otras. Que con nuestro fanatismo vamos a ganar enemigos, pero Dios nos dará nuevos amigos. Que con nuestro fanatismo muchas veces caeremos en escasez, pero Dios nos va a prosperar un día. Que con nuestro fanatismo el mundo nos va a deshacer, nos va a desechar, pero Dios nos tiene en alto. Y segunda conclusión, tendrás que defender tu fanatismo contra viento y marea en esta generación. ¿Por qué razón? Porque en esta generación ya no quieren eso. Quieren un evangelio sin compromiso. Quieren ser pastores sin agradar a Dios al 100%, sino que agradar al hombre y agradar a Dios de vez en cuando. Y así están con ese juego. Ahora ya los evangelistas no predican contra el pecado, ahora predican prosperidad. Ahora los profetas no traen exhortación al pueblo, sino que viene paz para naciones, viene cargo, viene casa. ¿Por qué? Porque hemos perdido el fanatismo del evangelio. Pero si tú eres un fanatista del evangelio, si eres un fanático, si eres un loco por Cristo, eres un loco por el evangelio, muchos van a querer quitarte esa convicción. Muchos van a querer quitarte ese pensar y te dirán, tú estás mal, no seas tan exagerado. No, dile, yo voy a ser exagerado hasta que me muera. Allá tú, pero yo voy a ser exagerado para las cosas de Dios. Y yo quiero dejarte con eso en tu corazón. No dejes que nadie quite tu amor exagerado por Dios. No dejes que te dejen de decir fanático. Alégrate cuando te digan fanático. Porque eso implica que vas en buen camino y que estás agradando a Dios. Y que si el hombre te dice fanático, Dios te dice, estás en el primer amor. Vuelvo a repetir, si el mundo te dice fanático, Dios te dice, andas en mi primer amor. Y yo quiero andar en el primer amor de Cristo siempre, con la ayuda del Señor. Yo quiero orar esta mañana para todo aquel que se ha apagado su fuego. Para todo aquel que ya no es fanático de Cristo y que ahora es fanático de otra cosa, suelta todo fanatismo que no sea en Cristo Jesús y vuélvete a ser fanático del Señor. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y declaro en el nombre de Jesús que un fuego entrará a sus vidas y arderá su corazón por el Evangelio y que serán locos fanáticos por Cristo Jesús y su Evangelio. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te doy gracias porque sé que tú obras grandemente. Y sé que tu voluntad, Señor, es que seamos fanáticos de tu evangelio. Que seamos comprometidos, identificados, apasionados, leales y que mantengamos nuestras convicciones, Señor. Yo te doy gracias y te pido que todo aquel que me ha escuchado esta mañana le des una bendición grande. Y todo aquel que escuchará este mensaje. Yo declaro en el nombre de Jesús que fanáticos se levantarán alrededor del mundo en esta generación. Y que nadie quitará nuestro fanatismo, nuestro primer amor para contigo. Y que tu Espíritu nos ayudará a mantenerlo. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús.
sana a los enfermos, salva las almas. Liberta a todo cautivo, Señor, que está cautivo por las drogas, por el alcohol, por la prostitución. Rompe con todo yugo del diablo. Yo te doy gracias, mi Rey, para gloria tuya, Señor. Para gloria tuya este mensaje. Haz lo que tengas que hacer. Yo hice mi parte, ahora haz la tuya. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Les amo en el amor de Cristo. Y quiero decirles de que sigamos adelante. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.